Cristina Kirchner, ¿es Lula los casos de corrupción, las causas de corrupción que enfrenta la vicepresidenta argentina en este contexto, además de la condena que se conoció en la causa Vialidad, se parecen en algo a todo el proceso de investigación judicial, condena y finalmente liberación de la cárcel de Lula? ¿Hay algo de proscripción, como se decía en Brasil o como decían los partidarios de Lula? Bueno, de esas precisiones, de cómo es la causa, cómo fueron las causas de corrupción que afrontó el futuro presidente de Brasil, el presidente electo Lula, vamos a hablar hoy con un experto en la política brasilera para entender mejor esas referencias del oficialismo, de la coalición oficialista, en relación a la comparación entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente electo Lula. Estamos en contacto hoy en la repregunta con Brian Winter. Muchísimas gracias, Brian, por estar aquí. No, gracias a vos. Bueno, Brian Winter es un avesado periodista y analista político con foco en América Latina, muy especialmente en Brasil. Durante una década cubrió este continente, Sudamérica, con foco en ese país para Reuters. Hoy es el editor en jefe de una publicación muy relevante para pensar América Latina, America's Quarterly. Además, bueno, es autor de 4 libros y es vicepresidente del think tank America's Society Council for the Americas. Brian, múltiples comparaciones, sobre todo instaladas desde la lectura que hace el oficialismo en relación a los procesos judiciales que siguió Lula, a la condena considerada injusta desde el oficialismo argentino y a la proscripción que ven en esa condena, esas comparaciones en relación a la vicepresidenta. Si uno piensa en las causas de corrupción puntualmente que afrontó Lula, pienso en el triplex de Guarujá o en la casa de Atibaia, de su amigo, comparado con el volumen, la cantidad de propiedades que tiene la familia Kirchner, la vicepresidenta, también su marido fallecido. ¿Cómo dimensionas en cuanto a cuanto al volumen de lo denunciado, las causas de corrupción que afrontó Lula? Bueno, gracias por la invitación para hablar de un tema tan complejo. Yo quisiera comenzar diciendo que todas las opiniones que voy a dar hoy son particulares, son mías, no son las opiniones de cualquier institución. Hacer comparaciones entre Argentina y Brasil es complejo, en parte porque la historia en Brasil, que es la historia que yo conozco de lejos con más detalle, es tremendamente complicado. Ha habido, siempre hubo un dicho en Brasil que Brasil no es para principiantes. Y una prueba de eso es el caso Lava Jato, la participación de Lula con ese caso y, bueno, las repercusiones judiciales y políticas que hemos visto a lo largo de los últimos años. Antes de entrar en todos los detalles, te hablo un poco de la actualidad, donde ha habido un esfuerzo casi conjunto por parte de la clase política brasileña de reescribir la historia como si Lava Jato hubiese sido un sueño colectivo, una mentira en algunos casos, una invención de un grupo de fiscales y un juez que ellos ven como corrupto, o tal vez la invención, dicen algunos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para desestabilizar la izquierda en Brasil y en toda América Latina. Obviamente eso no es el caso. El caso Lava Jato fue un caso, más que un caso, fue un gran esquema de corrupción que tuvo sucursales, digamos, no solamente en Brasil, sino en varios países de América Latina. Hubo dos expresidentes peruanos que acabaron siendo presos por causa de eso. Sí. También casi 100 políticos a lo largo dentro de Brasil. Muchas empresas reconocieron que el esquema fue real y pagaron multas millonarias. Entonces, la narrativa política es una cosa, pero Lava Jato nos muestra claramente que fue un caso real con culpables, o sea, verdaderos, y todavía estamos tratando de entender exactamente quién es quién, más de 10 años después de la primera aparición de ese caso.
Ahora, Brian, en relación a los hechos puntuales, ¿no? Porque está claro que el Lava Jato es un caso real con delitos efectivamente cometidos. El tema es qué grado de participación, qué grado de responsabilidad y participación activa tuvo, por ejemplo, el entonces presidente Lula da Silva. Una lectura que se hace siempre en estos términos comparativos es que si uno piensa en lo que se le imputaba a Lula, Moro, puntualmente el fiscal Sergio Moro, de la posibilidad de comprar un triplex en un edificio en Guarujá a partir de los beneficios económicos del desvío de dinero de una empresa asociada, entonces contratada por Petrobras, empresa estatal, parece poco comparativamente con la Argentina, pero puede ser grave solamente que exista un hecho. Ese hecho pudo ser comprobado. ¿Qué termina pasando con ese hecho? Bueno, mira, yo dije claramente que el caso Lava Jato no fue un sueño colectivo, que fue real. Al mismo tiempo, es imposible no reconocer los errores y abusos que hubo por parte del judiciario con el caso Lula. Es cierto, Lula fue procesado y fue preso por 580 días, en parte por ese caso con el triplex que vos mencionaste, el apartamento que tuvo en la costa cerca de San Pablo, en Guarujá. Ese fallo, originalmente dictado por el juez federal Sergio Moro, que se convirtió en una suerte se hizo famoso, no solo en Brasil, sino en todo el mundo, en parte por ese caso. Ese fallo después fue confirmado por tres jueces regionales, un tribunal de tres jueces regionales, y también en puntos más procesales por parte de la Corte Suprema. Al mismo tiempo, nosotros vimos después, con el basamiento de mensajes de texto entre el juez Moro y sus fiscales, que hubo un comportamiento abusivo entre el equipo judicial, que acabó cancelando o llevando a la cancelación, la anulación del caso. Yo no soy abogado. Al mismo tiempo, como periodista y como alguien que conoce la política, es imposible no reconocer que esos mensajes revelan un cierto bias por parte del juez, y también posiblemente, dijo después la Corte Suprema, una parcialidad por parte del juez Moro. Entonces, yo no, como alguien que estudió el caso Lava Jato por más de 10 años y que cree en sus méritos, yo dije al comienzo que la realidad es compleja. Yo creo que al mismo tiempo no podemos cerrar los ojos y ignorar los abusos que hubo con el caso específico de Lula. Y por eso, en parte por eso, él fue liberado. Todos los casos fueron anulados. Él tuvo la restauración de sus derechos políticos, y ahora en un par de días será nuevamente el presidente de Brasil. Una referencia que se hace muy continuamente en la Argentina es que Lula es culpable, pero salió por un tecnicismo. Y hay varias decisiones judiciales polémicas a lo largo del recorrido de la causa y de la condena inicial decidida, por lo menos en la causa del triplex de Sergio Moro, y es que, por un lado, la Corte, en algún momento, la Suprema Corte, el Superior Tribunal Federal de Brasil, en 2019 determina que no se puede meter a alguien preso en la segunda instancia, ¿no? En la confirmación de segunda instancia. Ese es el primer tecnicismo que pesa en la discusión, la idea de que no puede estar preso si todavía no ha recorrido todas las instancias de apelación. A mi juicio, hubo una decisión política por parte de la Corte Suprema en Brasil de cambiar su jurisprudencia sobre la prisión de segunda instancia para favorecer a Lula. Acabó favoreciendo a más de 5.000 presos en todo el territorio nacional,
cambió una jurisprudencia que había hecho el mismo Corte Supremo 3 años antes. O sea, ellos en el 2016 habían decidido que un preso tenía que permanecer en la cárcel mientras aguardaba el segundo fallo, o sea, la llamada segunda instancia. Pero ya en el 2019 los vientos políticos habían cambiado y cambiaron, nuevamente, en mi opinión personal, cambiaron toda la jurisprudencia del país para favorecer a una persona que fue Lula. Importante. Es decir, la justicia un poco o falla o tiene problemas porque se sesga en contra de un procesado, estas imputaciones en contra del juez Moro y del fiscal, o se sesga a favor de un procesado, el caso que estás relatando. El segundo tecnicismo que se plantea es el que decide ya en 2021, en marzo, el juez Edson Fachin, que dice que Curitiba, el juzgado del juez Moro, no era competente para intervenir y debía ser tramitada la causa en Brasilia. Cuando llega allí, la causa ya había prescripto, el delito ya había prescripto. Esa es la idea de que es ese tecnicismo, el de la incompetencia declarada muy tardíamente, el que beneficia a Lula. Es también otro de los motivos por los cuales se considera que es culpable, pero un tecnicismo lo salvó. Nuevamente, yo veo elementos políticos en ese fallo. Para usar un buen lenguaje portugués, una buena frase brasileña, ellos dieron un jeito para liberar a Lula y para restaurar sus derechos políticos. ¿Por qué digo eso? Porque esa cuestión de la jurisdicción, de donde, del lugar donde había que tratar el caso, de hacer el juicio, que acabó siendo Curitiba, fue verificado más de 30 veces por diversos cortes en Brasil, hasta que de repente hubo esa decisión del juez Fachin, donde él aparentemente cambió de idea sobre esa cuestión. Para mí es muy difícil explicar. Tal vez haya un elemento, y seguramente hubo un elemento judicial que él usó para tomar esa decisión, pero es imposible desde mi perspectiva, mi humilde opinión como observador profesional de Brasil, es imposible no ver elementos políticos en esa cuestión. Que los vientos políticos en Brasil ya habían cambiado. Bolsonaro estuvo en el poder, el establishment estuvo contra de Bolsonaro. Y bueno, por otro lado, como subtexto, hubo los problemas con el caso específico de Lula, que fueron reales, nuevamente. Yo dije que es un caso complicado para quien busque encontrar un lado, una persona que estuvo siempre correcto, no se puede. Ahora, en junio del año pasado llegó otro fallo del Tribunal Superior de Brasil, del Superior Tribunal de Brasil, en relación a ya una cuestión de fondo, porque hasta aquí hablamos de tecnicismos que se vinculan entonces sí con el vasallato, esta filtración de mensajes de Telegram que mostraban conversaciones muy cuestionables de parcialidad entre el juez Moro y el Ministerio Público Fiscal que investigaban la causa, el juez aportando pruebas para tratar de forzar, de sesgar la investigación y condenar a Lula. Esa decisión del tribunal, el año pasado del Tribunal Superior, plantea la parcialidad. Eso ya es un dato más de fondo en relación a la cuestión que está señalando Brian, ya no es meramente un tecnicismo, sino una parcialidad, o es considerado también un dato técnico que no absuelve y no significa necesariamente la inocencia de Lula. Es una buena pregunta y una pregunta que muchos brasileños hacen. Yo creo que sí, después de haber leído todo el contenido del llamado Vaza Jato,
que fueron los mensajes de texto que fueron publicados por Glenn Greenwald, el periodista americano que tuvo acceso, uno ve indicios claros de que el juez Moro fue parcial en su manejo del caso. No es una opinión mía, es la opinión de la Corte Suprema de Brasil, que básicamente tuvo un efecto jurídico y político. Al mismo tiempo, la pregunta que vos hiciste es básicamente si Lula fue culpable o no. Yo no, es una pregunta que siempre me hacen. A mí no, yo diría que no me corresponde contestarlo porque la justicia existe para algo, ¿no? Y creo que tenemos que ir los fallos y creer en los fallos de la justicia. Al mismo tiempo, si vos consultás las encuestas, vos ves que una pluralidad, una mayoría, si querés, de los brasileños creen que Lula sí cometió algún acto de corrupción y que sí, efectivamente fue culpable. Al mismo tiempo, un porcentaje parecido de brasileños acabaron votando a Lula en la última elección. Entonces, eso te dice que hay una parte importante, millones de personas en Brasil, que creen que Lula que cometió algún acto ilícito y al mismo tiempo lo votaron para presidente o porque tenían buenos recuerdos de los años 2000 de su primera presidencia o porque creían que era una mejor opción que Jair Bolsonaro. Se puede creer las dos cosas al mismo tiempo y eso refleja básicamente la realidad política en Brasil en este momento. Un presidente electo que no fue inocentado, no fue absolvido, pero al mismo tiempo no tiene ningún caso activo contra él y un electorado que ha decidido que a pesar de cualquier pecado que tal vez había cometido en el pasado, nada tenía la gravedad o por lo menos la firmeza en el fallo de eliminarlo como candidato. Mencionabas para analizar los cambios, por ejemplo, de la Corte en relación al criterio de cuándo alguien tiene que cumplir la prisión efectivamente, mencionabas un cambio en los vientos políticos. ¿A qué se debió ese cambio de los vientos políticos? En 2016 empieza toda esa investigación muy sólida, o por lo menos la investigación en relación a Lula, y después empieza a cambiar. La llegada de Bolsonaro inquieta particularmente a la clase política. Pienso en el apoyo que le dio Fernando Henrique Cardoso a la candidatura de Bolsonaro a lo largo de este año, que fue sorpresivo, ese grado de apoyo manifiesto. Hubo una preocupación por el sesgo menos liberal en cuanto a su percepción de la democracia por parte de Bolsonaro, que hacía que conviniera perdonar a Lula. Yo daría nuevamente una respuesta más política a esa pregunta, que tiene que ver con el proceso que ha vivido el país, todo Brasil, en los últimos 7 o 8 años. Bolsonaro nace del antipetismo, ¿no? Del sentimiento contra el Partido de los Trabajadores, que en su momento, tan reciente como la elección del 2018, era como la gran fuerza en Brasil. Y con razón, porque Brasil había vivido la peor recesión en su historia en los años finales del Partido de los Trabajadores, en el 2014, 2015 y el 2016, cuando Dilma Rousseff fue impeachado. Al mismo tiempo también tenías el caso Lava Jato, que, reitero, fue real. Tuvo consecuencias concretas y resultó en la quiebra de varias empresas brasileñas y contribuyó, sin lugar a dudas, a esa recesión que el país sufrió. Entonces, Bolsonaro surfa, para usar un buen lenguaje brasileño, esa onda y entra en la presidencia. Pero rápidamente, a partir del 2019, cuando un porcentaje mayor de la clase política, y aquí yo diría el establishment en el sentido más amplio, que incluye a la Corte Suprema y a la clase judicial,
comienzan tardíamente, a mi ver, a entender el peligro institucional que representaba Bolsonaro y empieza a haber movimientos jurídicos básicamente para liberarle a Lula, que, bueno, acaban teniendo el efecto que vemos hoy. Claro. Ahora, hay otra lectura en relación al PT que dice que está bien, los tecnicismos o este cambio de vientos políticos benefició a Lula por estas necesidades, según la perspectiva de la clase dirigente brasilera, estos riesgos institucionales que se podían correr si se fortalecía todavía más Bolsonaro. Hay otra lectura que dice que el PT con José Dirceu siempre tuvo un proyecto de consolidación de la política a lo largo de 50 años a través de elecciones, pero eso implicaba una ramificación territorial del PT que necesitaba financiamiento político. Esta lectura de que Lula no necesariamente se enriqueció excesivamente comparado con los estándares de la corrupción en la Argentina, pero sí había una estructura que beneficiaba en términos de financiamiento político al PT, una estructura de corrupción. ¿Es razonable? ¿Aplica a Brasil efectivamente? Otra buena pregunta. A mí, francamente, no me queda claro que el esquema de corrupción que existía bajo el PT durante sus 13 años en el poder haya sido peor que otros gobiernos en la historia brasileña. Es posible que sí, en parte porque los recursos eran más grandes por causa del boom de los commodities de los años 2000, Claro. el crecimiento de la economía brasileña. Todos recordamos el boom de esa época, la gloria brasileña de ese periodo. Pero hay varias obras periodísticas y también anécdotas particulares que sugieren que hubo esquemas parecidos en décadas anteriores, inclusive con el gobierno militar, la dictadura que presidió a Brasil durante los años 60, 70 y hasta el 85. Hubo un importante libro escrito por la periodista brasileña Malu Gaspar, que documenta claramente que el esquema que usaba Odebrecht, que fue uno de los ejes centrales del esquema de Lava Jato, existía ya en los años 70. Era el modelo de negocios. Entonces, yo pienso que la gran novedad de Lava Jato no fue el esquema por sí, sino el hecho de que fue detectado y castigado, que fue gracias a avances en la independencia de la justicia brasileña a partir de la Constitución del 1988. O sea, la justicia mejoró, tuvo herramientas nuevas, como los llamados plea bargains, que comienzan a ser usados solo en el año 2013, después de un proyecto de ley que fue aprobado por Dilma Rousseff, que permitió la negociación básicamente por parte de los jueces para poder usar testimonio de... Los arrepentidos. Exacto, de arrepentidos. Claro. Gracias. Y el año siguiente a ese cambio en el funcionamiento básico de la justicia brasileña, el año siguiente es el año cuando aparece la Lava Jato. Entonces, la gran ironía y algo que yo creo que es importante es que Lava Jato existió y prosperó en parte por cambios que fueron permitidos, entre comillas, por parte de Lula y por su sucesor, Dilma Rousseff. El error que ellos cometieron, a mi juicio, fue no cambiar las viejas prácticas de corrupción que siempre habían existido en Brasil. Ellos permitieron un avance en la calidad y la independencia de la justicia, o por lo menos no la obstruyeron, pero no fueron capaces de cambiar el funcionamiento básico de la política.
Y esa incapacidad de resolver, de cambiar el status quo, fue en parte lo que los llevó al desastre. Las dos preguntas finales, la primera de ellas es, se habla en la Argentina de proscripción, de que la condena a Cristina Kirchner en la causa vialidad y la inhibición para ejercer cargos públicos de por vida, que tendrá que recorrer las instancias de apelación, es interpretada desde el oficialismo como una forma de proscripción, ¿no? Porque aunque se presentara y pueda presentarse el año que viene, el peso simbólico de una condena le implica una desventaja competitiva frente al electorado, como mínimo eso. La idea de los cambios políticos puede haber apuntado en los momentos en que el PT era pensado como un partido que se había enquilosado en el poder y estaba abusando institucionalmente, puede haber pesado para concebir la posibilidad de una proscripción de Lula vía la justicia? En el momento en que la política lo veía como, bueno, una institucionalidad muy defectuosa por las denuncias de corrupción que había. Decís en el 2000, ya a partir del 2016, cuando Claro. él sufrió los fallos en su contra. Mira, es otra pregunta difícil. Yo creo efectivamente que por parte del establishment brasileño hubo un esfuerzo coordinado para sacarle a Lula de la política, para que no fuese candidato en el 2018. Esa respuesta viene con matices, a pesar de los errores y abusos por parte del equipo de Lava Jato. No creo que haya sido motivación personal del juez Sergio Moro, por ejemplo. Ahí, por parte de los fiscales, yo veo una lógica más judicial, casi policial, que ellos creían que Lula era el capo del esquema y que ellos hicieron a su ver todo lo posible para mandarlo preso. Y en ese proceso cometieron, dice la Corte Suprema, abusos que, en fin, que acabaron en el largo plazo, que acabaron con el caso. Pero yo no creo que la motivación de todos ellos haya sido anti-PT o anti-izquierda. Para mí era una lógica más de la policía cuando realmente quieren mandar a alguien a la prisión, pero no, tal vez no tenían la material para hacerlo. Claro. Pero sí, por otras partes del establishment brasileño, yo entiendo que hubo un deseo de manipular el sistema para mandarlo preso. Y que después, cuando ellos cambian su entender del momento y de los vientos políticos, ese esfuerzo se deshace y Lula acaba siendo liberado. Entonces, una frase sencilla, tal vez demasiado sencilla para describir todo eso, pero creo que tiene un elemento de verdad, es que hubo política en la condena y hubo política en la liberación. Clarísimo, entonces. Porque te iba a plantear una frase de la vicepresidenta argentina que dice que tanto en Brasil como Ecuador y Bolivia intentan proteger a los que verdaderamente roban el país. La justicia como una especie de partido judicial que dice intentan proteger. En la síntesis que planteas es ese partido judicial en tal caso es funcional a veces a quienes se llegan al poder y a veces los beneficia. Es funcional en contra y a favor. En el caso brasileño, yo creo que hubo más tal vez algo menos ideológico y más relacionado a la crisis política e institucional que el país había vivido a partir del 2014 con la recesión, con los efectos de Lava Jato que fueron reales, y de castigarlo y básicamente forzar un cambio. Claro. El problema es que ese cambio no produjo efectos positivos
ni en la economía, ni en la política. De hecho, muchos concluyeron después que llegó a algo peor, que fue Bolsonaro, y por eso, por eso cambió todo de nuevo, un par de Claro. años después. Muy interesante, Brian, estas precisiones y estas capas de complejidad para entender efectivamente cómo se dio ese caso y permitir pensar mejor también el problema de la corrupción política en la Argentina. Muchas gracias por estar hoy en la repregunta. No, gracias a vos. Gracias a todos.